Saludos cordiales, me llamo Walter Egas Ortega, soy médico y estudiante de segunda titulación de Pedagogía de Ciencias Experimentales de la Universidad Técnica Particular de Loja. Agradezco a la cuarta conferencia de CESPI por darme la oportunidad y brindarme apertura para presentar este tema. Lo he titulado Miradas decoloniales en salud colectiva y medicina tradicional. Bien, ¿cuál es el problema que se intentó estudiar mediante esta revisión bibliográfica y de literatura? Hay un gran malentendido en cuanto a las consideraciones epistémicas de la medicina occidental y la medicina ancestral. La medicina occidental es completamente colonial. Como ustedes saben, nació en Europa, en Grecia, de ahí se profesionalizó y se volvió academia con el paso del tiempo con las primeras universidades europeas, hasta los médicos que conocemos hoy en día. Estos de aquí luego, estas tradiciones luego educativas vinieron a América y se formaron bajo las mismas concepciones ontológicas y epistémicas, coloniales, basadas en curación y preceptos verticales de que las enfermedades están causadas por agentes patógenos, y este es el asunto principal que trata la medicina occidental: curar enfermedades causadas por algún agente que puede ser viral, bacteriano, fúngico, y dejan poca cabida a la transversalidad. La medicina ancestral decolonial es un conjunto de saberes que vinculan muchos ejes de conocimiento sociales, de psicología, de botánica, de zoología, buscando hacer una conjunción de conocimientos, observando las situaciones de salud de las personas de distintas miradas, siendo más democrática en cuanto a la percepción que se da de los estados morbosos que puedan afectar esta salud, dejando un poco de lado la consideración exclusiva de que la enfermedad está causada por un agente. Ahora vamos a conversar un poco del origen de la medicina preventiva y epidemiología para poder llegar hasta la salud pública. La medicina occidental no solo es curativa, sino que intenta abarcar colectivos. Así nació la medicina preventiva. Cuando nos dimos cuenta que las enfermedades eran causadas por agentes patógenos, con el tiempo, con los primeros antibióticos, se creó la ciencia como la bacteriología, y colaborando con los químicos farmacéuticos y los biólogos, se llegó a describir la vacuna para las primeras enfermedades transmisibles por virus, bacterias, como es el caso de rubiola, tétano y el sarampión, logrando hitos de vacunación como la erradicación de la viruela. Eso es medicina preventiva, y buscando eliminar el factor de riesgo para la aparición de la enfermedad, que en este caso es estos agentes patógenos. Ahora, la epidemiología es una ciencia que trata de estudiar los factores de enfermedad. Seguimos hablando de enfermedades y enfermología. Trata de darle información numérica por base de estadística a estos factores. Así nació la bioestadística. Pero es una ciencia que solo se ocupa de describir estos factores. ¿Resuelve algo? Eso es discutible, porque la epidemiología lo que intenta es hacer, a través
de la descripción de estos factores a hacer medicina preventiva. Pero una vez más nos quedamos en agentes patógenos que causan enfermedades. Así nos damos cuenta que estamos en un modelo hegemónico de enfermedad, de medicina. Así entendemos que la medicina occidental es un conjunto de prácticas, saberes y teorías que establecen una única forma de atender la enfermedad, legitimada por los criterios de la ciencia vigente y el Estado. Cobra valor la biopolítica que describe Foucault, en la cual el Estado ejerce un control en la vida de las personas mediante los determinantes que controla, y uno de ellos es la salud. Así este eje hegemónico forma parte del sentido común, legitimado jurídicamente y académicamente a través de la academia. Este conjunto de saberes, a través de las universidades, cobran valor social y enmascaran otra serie de determinantes. ¿Cuáles son las características de esta medicina occidental? Biologicista, centrada en la enfermedad. Ahistórica, nadie sabe los referentes sociales ni territoriales, simplemente están ahí como algo que llegó a través de la academia. Sin embargo, no, si uno le pregunta a un estudiante de medicina, ¿cuál es el origen de la digoxina? Te dirán que es una tableta, pero no te pueden describir cuál es la planta de la cual se obtiene. Por lo tanto, no tenemos un marco de referencia, solo son fármacos que siempre han estado ahí, pero su historia es banalmente descrita y la olvidamos. Es individualista, es mercantilista, es normativa, es jerárquica y es autoritaria. Los médicos y el personal de salud son un sistema jerárquico, vertical, con cadenas de poder. Y eso se aplica inclusive a su formación. Estas características caen en las descripciones de capitalismo que viene hacia Marx, en las cuales solo hay un interés de generar plusvalía a través de mano de obra, que en este caso vendría a ser el tema de las farmacéuticas con la producción de los medicamentos que consumimos, al igual que las estructuras sanitarias que controlan lo que es los sistemas de salud. Muy bien, ahora, esta medicina preventiva con epidemiología dieron origen a la salud pública, que es descrita por los liberales como enfermología. Esta salud pública es un conjunto de conocimientos dados por la medicina occidental, la medicina curativa, una vez más solo enfocada en las enfermedades, y son esfuerzos organizados de la comunidad dirigidos a prevenir las enfermedades y promover la salud. En los años 70 dieron origen a la medicina comunitaria, a la promoción en salud, con esos puestos de trabajo que eran los promotores de salud, que muchas veces no tenían formación académica, sino que eran entrenados para un discurso en la comunidad. Y estos esquemas de medicina comunitaria vas tratando de llevar esta medicina curativa, esta medicina preventiva, esta medicina occidental a las comunidades, dieron el modelo de salud basado en el médico familiar, que como muchos ya saben, constituye un grado académico de cuarto nivel, es un especialista que se dedica a hacer lo que es atención de medicina a nivel de familia. Es el médico de cabecera, entendido, que es el que puede curar tanto los problemas ginecológicos, los problemas del adulto mayor, los problemas pediátricos de los niños y cualquier tipo de medicina general. Y está encargado también de lo que es hacer promoción en salud. Dar charlas, comunicar, tratar de enseñar a sus pacientes medidas preventivas para que no ocurran estas enfermedades. Una vez más, en el marco de una medicina que se basa en la verticalidad de que
El determinante principal de la enfermedad es un agente, que puede ser un microorganismo o puede ser algún factor de riesgo, que muchas veces es tenido a menos, y que tiene que curarse mediante alguna medida general y mediante medicación. Ahora, de todas maneras tenemos que considerar que tiene que haber algún tipo de mirada en otra dirección. Estas miradas decoloniales, que son muy poco escuchadas a nivel de medicina occidental, son la medicina popular, que es entendida como la práctica de conservación de la salud o curación. No parte de medicina alopática occidental. Es cualquier medida que no sea occidental, es considerada como medicina popular. Y, por lo general, tiene un marco de referencia en la comunidad. Y es tradicional porque se pasa a nivel de la familia, de cuidadores, a hijos. La medicina ancestral son prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan recursos distintos a los occidentales para tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades. Esta medicina tiene marco de referencia histórico porque es a nivel de lo que es comunidades establecidas que tienen sus propios referentes para ocuparse de la salud de sus miembros. Es mal vista a nivel de la academia porque al no tener una base, entre comillas, científica, se considera que no tiene fundamentos para ser practicada y por lo tanto se la echa de menos como una posibilidad para tratar lo que es las enfermedades o ser un determinante para el cuidado de la salud. Bueno, no tan recientemente a nivel del sur, en las Américas, ha intentado cobrar fuerza lo que es salud colectiva. La salud colectiva es un conjunto articulado de prácticas, técnicas, ideologías políticas y económicas abiertas a incorporar propuestas innovadoras y constituye un espacio de reflexión alternativa. Es totalmente transversal, es totalmente abierta a la opinión de otras ciencias y trata de estar mucho en contacto con las ciencias sociales. La salud colectiva es una nueva forma de ver y entender la salud, que da el pensamiento crítico y contrahegemónico en salud. Es una mirada centrada en la población, su determinante social y concebida como derecho que debe ser garantizado por el Estado con amplia participación. Las políticas públicas que defienden el derecho a la salud y promueven la universalidad. La participación activa de la comunidad y las organizaciones sociales. La concepción de la salud-enfermedad como parte de un ciclo subsumido a lo social. Esto es medicina colectiva, esto es salud colectiva, donde la sociedad y el Estado tienen papeles participativos por igual, considerando que lo más importante es el determinante de el fenómeno social sobre la salud de las comunidades. Intenta ser totalmente decolonial, abierto a muchas otras miradas, a muchas otras posibilidades. Y es bastante interesante por el hecho de que al ser abierta a posibilidades, le da cabida a otras ciencias que no son escuchadas por ser echada de menos al no considerarse que tienen fundamentos científicos. Que es debatible, entendiéndose como debiendo justificarse aquello que sea científico desde la óptica en la cual sea observado. Es importante entender que deja de ser capitalista porque al no tener ese fundamento de que todo está producido por enfermedades y agentes, a veces ya lo que es el tema de la medicación coge un papel secundario. Y eso le quita espacio a la industria que controla los sistemas de salud. De igual manera, al escuchar a la medicina tradicional,
deja de escuchar voces que no eran escuchadas anteriormente. La medicina ancestral, la etnobotánica, la zoología y las comunidades que en el Ecuador son muy diversas, tienen mucho que decir o tienen mucho que aportar. Simplemente no han querido ser escuchadas porque no le hemos dado cabida en espacios en los cuales siempre debieron estar presentes como posibilidades, por el miedo de la medicina occidental a ser reemplazada o dejar de tener el mismo valor que tiene frente a la medicina tradicional, la medicina ancestral. La medicina popular tiene su papel y en la consulta puede estar presente muy sutilmente en aquello que los pacientes dicen, las recomendaciones que han seguido de algún familiar, de alguna vecina, de madre, de padre. Aquellos líquidos o aquellas bebidas que consumimos y que son tan comunes para recomendar para el dolor y por lo general son derivados de la botánica. No los escuchamos y los echamos de menos frente a la medicación. Porque el médico es formado en la academia para ser completamente colonial, occidentalizado, basado sus paradigmas en salud de enfermedad. Como único determinante tiene que haber un agente. Estas miradas de medicina tradicional, medicina popular, no son escuchadas y siempre son echadas de menos. Muchos de los, muchos de los programas de formación académica solo tienen en consideración medidas coloniales en sus mallas curriculares. ¿Qué suprimimos para una salud colectiva? Hay que quitar la centralidad de la enfermedad y el individuo, el positivismo y énfasis en factores de riesgo, la promoción centrada en estilos de vida. Quitar el paradigma de la atención primaria en salud, su funcionalidad al capital y al mercado, que es lo que debería ponerse en consideración para una mejor medicina social, una medicina centrada en la salud de la población, epidemiología crítica, economía política de la salud, geografía crítica y la ecología política, cuidado integral de la salud, la gestión participativa de la comunidad. La epidemiología crítica intenta ya no solo mencionar los factores de riesgo que causan los estados morbosos en el individuo, sino que ya trata de observar y hacer una reflexión, buscando medidas y buscando otras miradas, intentando decolonizarse. La economía de la salud es siempre echada menos porque las políticas públicas en salud colectiva no son correctamente evaluadas y se centran en sus determinantes de salud y enfermedad sin entender que necesitamos escuchar lo que es política pública o generar política pública en salud para poder poner orden en nuestros sistemas sanitarios, que siempre están precarizados porque no hay una gestión adecuada de recursos y no hay economización y no hay reestructuración de los recursos ya existentes. Tiene que haber un paradigma que no de atención primaria, volcar todo a los centros de salud tampoco es la solución. Debe buscarse una salud integral que busque soluciones en todos los niveles, que es muy real que hay que descentralizar todo de los hospitales, que era el gran error que se cometía. Sin embargo, tampoco es correcto querer que los centros de salud asuman problemas que no puedan resolver. La comunidad no es escuchada, sin que haya los conceptos de salud colectiva, de medicina social o medicina tradicional. En las comunidades no son escuchadas. No son escuchados los líderes gremiales, no son escuchados lo que es las comadronas, los participantes sociales, no son vinculados en las decisiones sanitarias. Ni siquiera en estructuras políticas es el caso.
Así, habiendo hecho una reflexión sobre salud colectiva, yo exhorto a pensar que yo no tengo una evidencia concluyente de que más allá de cierta universidad, eh, que no menciono por ética, tengan un programa en salud colectiva. Existen muchas universidades que brindan epidemiología clásica, en la cual la bioestadística tiene mucho papel, sin embargo, no ofertan programas en salud colectiva. Unas pocas tienen programas de salud pública, pero son salud pública tradicional, basada en medicina preventiva y basada en medicina curativa. Un programa de medicina social en universidades ecuatorianas es escaso, es escasa tan siquiera la iniciativa de tenerlo. Y lo más precarizado y lo más preocupante, las mallas curriculares y la planificación curricular de las carreras de medicina de las universidades ecuatorianas públicas y privadas no tienen en sus planes más que epidemiología, medicina comunitaria. ¿Dónde está salud colectiva? Recientemente algunas en las reformas de las mallas curriculares añadido salud pública. Pero ¿dónde están las consideraciones sociales? ¿Dónde está un módulo de medicina social? ¿Dónde está un módulo de salud colectiva? ¿Dónde hay un módulo de salud mental? Más allá de enseñar psicología y psiquiatría dentro de las mallas curriculares. La academia tiene que repensarse y tiene que decolonizarse, porque no podemos brindar medicina occidentalizada, que es quizá el gran problema de que a veces no podemos llegar a las comunidades porque somos vistos como algo inalcanzable. Y en nuestras consultas no tenemos a veces las armas para llegar a un entendimiento o para poder brindar alternativas que pudieran contribuir en la salud de nuestros pacientes. Yo le agradezco una vez más a CEFI por el espacio que me han brindado. Muchas gracias.